Bendiciones a todos, ¿cómo están? Acá les habla el pastor Johan. Vamos a la palabra de hoy. Vamos a Isaías capítulo 55, versículo 10 al 11. Y dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén y amén. Si hay algo que hoy necesitamos, creo que son las palabras que tienen peso. Son palabras de aquel que puede cumplir con lo que se dijo. Por ejemplo, llego en 10 minutos y pasaron 1 hora. Te prometo que voy a cumplir con lo que te prometí. ¿Y cuántas promesas se han quedado sin cumplir? Quizás no las recibiste o no las cumpliste. Escuchaba a una señora diciendo que ya no se puede creer a nadie, ni en las palabras de un presidente. Palabras fieles, palabras que tengan peso. Esto es lo que hoy la gente necesita. Por eso hay mucha gente que vive inseguros. No hay paz, no hay confianza, porque se han perdido el valor de las palabras. Lamentablemente es difícil confiar las palabras o las promesas de un simple mortal. Y esto lo tenemos que reconocer, porque muchas veces terminamos mal, desilusionados, heridos, corazones rotos por haber confiado en un simple mortal. Jeremías 17, versículo 5 dice: maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, maldito quien se aleja de mí, dice el Señor. ¿Saben quién es la persona más segura en la tierra? Es la persona que carga una palabra de Dios para su vida, porque su palabra nunca fracasa. En el texto de hoy, Dios comienza a hablar por medio del profeta Isaías a los exiliados, a los que fueron llevados al cautiverio. Imagínense, esta gente estaba en derrota, gente que durante mucho tiempo no había visto la mano de Dios, gente que estaba esperando un mover de Dios. Vivir como exiliados, derrotados, sin esperanza, pensando que Dios estaba enojado con ellos durante 70 años como consecuencia de la desobediencia a Dios, y Dios tiene que disciplinar a su pueblo. Pero en el capítulo 40 hasta el capítulo 55 comienza un mensaje de consolación. Viene algo nuevo de parte de Dios, un nuevo comienzo para su pueblo. Cuando uno lee Isaías capítulo 40 versículo 1, las primeras palabras son: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Para los que leyeron el libro de Jeremías, conocemos el contexto. Se portaron muy mal y Dios tuvo que darle duro a su pueblo. Pero también les dice que comiencen a preparar, porque el tiempo del castigo, del dolor, del cautiverio está llegando a su fin. Y dice: comiencen a preparar el camino del Señor. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Entonces dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Gloria a Dios. Así que comienza todo un mensaje de liberación, de esperanza, de restauración dada de parte de Dios por el profeta para el pueblo que estaba en cautiverio. Dios comienza a invitar a todos los sedientos, a todos los que tenían hambre y sed, y les dice: vengan a las aguas, aunque no tengan dinero, vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. Y aquí Dios nos trae 3 palabras: agua, leche y vino. El agua es vital y representa la abundancia. La leche
es esencial para el crecimiento y el desarrollo, especialmente para los niños. Así también la leche de la palabra de Dios es esencial para el crecimiento espiritual. Y el vino en la Biblia es un tipo de gozo, de alegría. Es decir, cuando habla de agua, leche y vino, habla de una vida abundante, de una vida plena. Y quiero decirles que cuando uno viene en la palabra de Dios, cuando uno vive en la palabra de Dios y camina en la palabra de Dios, esa palabra de Dios puede volver tu desierto en ríos gloriosos que van a fluir y van a correr sobre tu vida para que otros también la puedan beber. ¡Gloria a Dios! Y esta promesa es para los que creen en esta palabra. Y no solo eso, Dios le dice, en medio del cautiverio, sin esperanza, deprimidos, Dios le dice que van a ser un testimonio para las naciones. Dios le da una palabra que va a llegar un tiempo para la honra de ellos. Dice que va a ser una honra tan especial en ellos que la gente que nunca los conocieron correrán hacia su pueblo. Les ayudarán, los bendecirán a ellos y dirán, nosotros también queremos adorar a su Dios. Me imagino que el pueblo de Israel estaba confundido con todo este trato de Dios, toda esta promesa de Dios después de vivir 70 años en el cautiverio. Y esto es lo que dice el Señor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es que cuesta entender a Dios. Después de ese silencio de Dios durante 70 años, después de vivir una vida dura de esclavitud en un país pagano, y de pronto Dios dice que Dios va a restaurar. Qué difícil entender a Dios. ¿Por qué Dios hace lo que hace? ¿Te castiga y después te sana? ¿Te expulsa y después te dice, te hace volver? Cuesta entender los tiempos de Dios y por qué Dios hace lo que hace. Por eso Dios le dice a ellos, así como está separado la tierra y los cielos, así están separados mis pensamientos y sus pensamientos. ¿Vieron que hay personas que siempre quieren una explicación en todas las cosas? Ay, pero ¿qué hay de malo con eso, pastor? ¿Está mal pedir una explicación? Claro que no. Siempre y cuando haya una explicación lógica. Pero cuando hay una explicación ilógica, por ejemplo, cuando se habla en términos espirituales, y si no se ha desarrollado la parte espiritual de la persona, ¿cómo crees que puede entender algo espiritual? Por ejemplo, un día, doy un ejemplo, ¿no? Un día mi hija me pregunta, papá, ¿qué pasa después de la muerte? Ya mi hija de 6 años me anda preguntando cosas difíciles, ¿no? Y le trato de explicar, ¿no? ¿Qué es la muerte? ¿Y qué pasa después de la muerte? Y me pregunta, ¿y cómo vamos a ir al cielo? Cosas, ¿no? que todo niño pregunta. Y yo le explico. Y le trato de explicar de la mejor manera para que ella la pueda entender. Y ella me mira así, con los ojos bien abiertos. Y me dice, ah. Y le digo, ¿entendiste? No. Claro que no va a poder entender ahora. Entonces yo le digo a mi hija, mira, Valen, quizás ahora no lo entiendas, pero va a llegar el día que lo vas a entender. Cuando crezcas un poco más, cuando comiences a tener un poco más de edad, vas a poder entender de todas esas preguntas que vos tenés. Pasa lo mismo. Una persona que no ha desarrollado esa parte espiritual no va a poder entender cómo Dios trabaja, cómo Dios obra, la mente de Dios que es espiritual. Primera de Corintios, hay un versículo que me encanta y dice, a esto se refiere las Escrituras cuando dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes los aman.
O sea, sin antes conocer a Dios. ¿Quieren entender cómo Dios trabaja? Imposible. Es como que uno pone condición para creer o confiar en Dios. Si no lo entiendo, no puedo creer. Si no lo veo, no lo creo. Si no veo un milagro, no sé. Pero esa es una actitud de incredulidad. Esas personas tarde o temprano se van apartándose de Dios. Pero quiero decirte algo. A Dios no lo tienes que entender primero para después creer, sino tienes que creer para después entenderlo. No es primero entender para creer, sino creer para después entenderlo. Y claro, si es Dios. Al menos que Dios te ilumine, que Dios te revele. El ser humano no puede entender el plan de Dios o cómo Dios trabaja. Seguramente habrá momentos que parece que el cielo está cerrado. Sientes que Dios no te responde. Hay momentos cuando tú estás pasando por dificultad y parece que Dios no quiere ayudarte, no quiere respaldarte. Y si no entendemos el por qué o cómo Dios trabaja, solamente necesitamos saber quién es Dios y punto. Solamente necesitamos saber quién es Dios. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. ¿Qué explicación más necesitas saber? Entonces, ¿para qué sirve la fe? ¿Para qué decimos hay que creer en Dios, hay que confiar en Dios? Aunque te voy a explicar, no lo vamos a poder entender en el momento. Porque para los ojos humanos es imposible. No se puede creer en nuestra mente finita. Lo que Dios hace no tiene sentido. Dios piensa en otra dimensión. Dios ve de otra perspectiva. Es otro nivel. Como dicen hoy, ¿no? Nivel Dios. Por eso cuando estés pasando momentos de crisis, de pruebas, de incertidumbre, como muchos hoy estamos atravesando, la clave está en ver cómo Dios lo ve. Es captar las cosas como Dios la capta. Es poder discernir como Dios discierne. Es poder entender como Dios lo entiende. En otras palabras, es conocer a Dios. Aleluya. Y cuando usted conoce a Dios de verdad, usted sabe que por más duro que sea la situación, que por más doloroso sea, que por más imposible sea, si tú realmente conoces a Dios, es imposible que dudes de Dios. Si conocieras a Dios, alguien que recibió el pensamiento de Dios nunca soltaría a Dios, nunca abandonaría el llamado de Dios. Porque cuando usted piensa como Dios piensa, usted sabe que esto tiene que acontecer y que va a pasar. Sabe que esto es momentáneo y temporal. Y sabe que de esto Dios le va a dar una gran victoria también. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Le tengo una palabra para aquel que está pasando por pruebas hoy, que ya no tiene fuerzas para seguir. Esto también pasará y de esto también Dios te librará, Dios te salvará. Los que creen digan amén. Por eso con Dios todo tiene solución. Por eso cuando nosotros nos aferramos en Él, confiamos en su palabra, todo hay una solución. Hace unos meses atrás, creo que fue el año pasado ya, ¿no? Había una hermana coreana, conocida de otra iglesia, que su hija, durante 4 años, tenía problemas espirituales y problemas psicológicos. Me habían llamado para que orara por ella, para que hablara también. Y fuimos con algunas hermanas de nuestra iglesia. Y la fuimos a visitar y comenzamos a orar. Le hablamos, pero esta jovencita no decía ninguna palabra. Y claro,
4 años toda la familia sufriendo por la situación de cómo se encontraba esta joven coreana. Y la verdad, oramos, hablamos con esta chica y nada. Entonces me puse a orar y le dije: Señor, realmente para mis ojos es imposible ver una restauración, una sanidad en ella, pero yo sé que tú lo puedes hacer. Pero necesito una señal. Necesito que me digas que tú la vas a sanar, porque estuvimos como casi un mes orando por ella y no hemos visto los resultados. Ella directamente no hablaba y las cosas parecían que iban en peor. Pero me acuerdo que Dios, mientras estaba orando por ella, Dios me da una palabra. ¿Acaso hay algo difícil para Dios? ¿Acaso hay algo difícil, algo imposible para Dios? Y en eso tengo sueños. En mis sueños comienzo a ver que esta jovencita está mejor, está recuperada, y hablaba conmigo y hablábamos de Dios. Y esto me pasó 3 veces. Y le soy sincero, a pesar de ver este sueño y de recibir una confirmación de parte de Dios, dudaba. Por palabra decía: Dios la va a sanar. Le decía a su madre: Dios la va a sanar. Dios me dijo, yo lo pude ver en el sueño, cómo Dios la iba a sanar, la iba a restaurar. Pero en el fondo de mi corazón le tengo que ser sincero, como que no sé cuándo va a ser ese tiempo, esa restauración, pero tenía un poco de duda. Pero ¿saben qué? Esta semana, a través de la hermana Tui, pude saber noticias de esta joven. Entonces la llamé y me cuenta la madre que su hija está completamente sana, restaurada, habla ahora, gloria a Dios, y vive una vida normal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios no falla. Nunca falla. Cuando Él suelta una palabra, se cumple. Gloria a Dios. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. ¡Wow! Salmos 25:3. Nadie que confíe en ti será jamás avergonzado. Isaías 49:23. Dios mismo dice: los que confían en mí nunca serán avergonzados. ¿Usted lo cree? Si lo cree, diga amén. Miren, los procesos pueden ser personales. Los tratos de Dios son personales y diferentes con cada uno. Pero lo único que sé, que cuando usted está determinado a creerle a Dios y en su palabra, la esperanza no avergüenza. Gloria a Dios. Vas a ver la gloria de Dios. ¡Aleluya! Digan conmigo: voy a ver la gloria de Dios en mi vida. Repita conmigo eso. ¡Aleluya! En una ocasión un pastor estaba en el avión para ir de prédica a una cruzada evangelística. Al lado de su asiento había una pequeña niña de 6 años. Cuando el avión comenzó a despegar y durante el vuelo, de pronto el avión comienza a sacudirse por una fuerte turbulencia. El pastor pensaba: uy, me parece que este va a ser mi final. Así que por las dudas el pastor comienza a examinarse su corazón si había un pecado oculto. Por las dudas, ¿no? El pastor comenzó a sentir miedo, porque comenzó a pensar en mi familia, en mis hijos. ¿Qué va a pasar? Este va a ser mi fin. Pero notó algo peculiar en esta pequeña que estaba sentada al lado de él. Mientras que todos gritaban de miedo, ella disfrutaba de cada turbulencia. Se reía, disfrutaba en cada turbulencia como si se hubiera subido a una montaña rusa. Y el pastor le pregunta a esta niña: ¿no tienes miedo?
Y la pequeña le responde: no, porque el piloto de este avión es mi padre. Ah, y mi padre me dijo que cuando haya turbulencia, que no me preocupara porque él es el piloto de este avión. ¿No te dice algo en tu corazón esto? El pastor quedó medio avergonzado porque esta pequeña niña le dio una lección de vida. ¿Quién es el piloto de tu avión? ¿Quién es el piloto de tu vida? ¿Quién es el piloto de tus caminos? Dependiendo de quién es o quién tú le dejes que sea el piloto de tu vida, vas a vivir una vida segura. La gente más segura en la tierra es aquel que conoce a Dios y que carga una palabra de Dios en su vida. La gente que ha recibido una palabra rema de parte de Dios eterno vive segura. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Porque lo que Dios ha dicho se cumple. Dios lo hará. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén y amén. Los que crean esta palabra, reciben esta palabra, digan amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por esta poderosa palabra, Señor. Para poder vivir en esta vida segura, confiadamente, sin temor, necesitamos una palabra que venga de ti, de tu corazón. Lamentablemente, Señor, en este mundo, las palabras de un simple mortal no tienen confiabilidad, no tienen peso, porque somos seres humanos, fallamos, somos pecadores, pero hay una palabra que nunca falla, hay una promesa que nunca falla y es tu palabra, es toda palabra que sale de tu boca, Dios mío. Y aquel que tiene, que recibe, que te conoce, recibe una palabra rema en su vida, no vivirá con incertidumbres. No estará viviendo confundido, sino que vivirá seguramente. Tendrá esa seguridad plena porque tiene tu palabra y te conoce. Señor, que esta palabra comience a inquietar nuestros corazones y que podamos ahora poner la mirada en ti, Señor, y buscar, escudriñar a través de tu palabra, tu corazón, para recibir una palabra rema para nuestras vidas, para poder vivir seguros en esta tierra hasta que tú vengas, Jesús. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que están escuchando esta palabra. Señor, que esta palabra, que una vez que se siembre en sus corazones, no volverá vacía hasta que se cumpla todo lo que tu palabra nos dice. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga y medita en esta semana la palabra que compartimos hoy. Amén. Bendiciones. Chao.